Pregúntenme y diré que me alcanzó. Pregúntenme y diré que Cristo fue. Buen día, amada iglesia, amigos que nos acompañan. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos permite para reflexionar en su palabra, y antes de entrar a ella te invito a orar y a pedir a Dios su dirección en nuestras vidas. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por tantas bendiciones que usted derrama sobre nosotros, y muy en particular por este momento que nos permite entrar en su palabra y sacar de ella algunas enseñanzas para nuestra vida. Le pedimos, Señor, que usted hable por medio de su palabra y que su Espíritu Santo abra nuestros corazones para poder entenderla, Señor, y aplicarla a nuestro diario andar. Y un servidor, como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a todos aquellos que estarán viendo este devocional. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, amado hermano, amigo que nos acompañas, y quisiera por ahí reflexionar y contestar dos preguntas que nos han hecho llegar durante estos días pasados. Una de ellas nos dice lo siguiente: ¿es correcta la pena de muerte? ¿O cuál debería ser la postura de un creyente ante la pena de muerte o la pena capital? Ahorita estaremos contestando esto. Y la segunda es un tema diferente, y alguien nos manda una pregunta diciendo que hay personas que hacen milagros en nombre de Dios, que aún pueden ver el futuro, algunos dicen ellos, y hacer algunas cuestiones más, ¿no? En medio de todo eso tienen dones y lo hacen en nombre de Dios, pero no son creyentes. Si esto es de Dios o no es de Dios. Estaremos contestando estas preguntas, y vamos a la primera para poder utilizar el tiempo de buena manera. ¿Es correcta la pena de muerte, o deberíamos de alguna forma de estar de acuerdo con ello los creyentes o no? Normalmente, amada persona, cuando leemos algunos pasajes de la Escritura, llevamos a formular una convicción en nuestra vida sobre algunas de estas interrogantes. Y hoy quisiera invitarte por algunos pasajes que voy a mencionar. Hay muchos más, pero me parecieron estos los más importantes e interesantes para tratar de contestar esta pregunta. Mateo 5:38, Juan 8 del 1 al 11, Romanos 12 del 14 al 21, Romanos 13 del 1 al 5. Me parece que en base a todos estos pasajes podemos llegar a una conclusión. La mayoría de la gente que está de acuerdo con la pena capital o la pena de muerte normalmente se basa en el Antiguo Testamento para ello, porque aparece, y no podemos ni decir que no, ni podemos evitar que alguien diga que ahí está. Porque es cierto, en pasajes, por ejemplo, como Éxodo 21, Deuteronomio 19, Levítico 20, Levítico 24, aparece lo que es la pena capital o la pena de muerte. Es decir, algunas personas tenían que pagar con su vida por algunos delitos que estaban cometiendo. Pero es interesante que pasajes como Éxodo 21, Deuteronomio 19 y Levítico 24, juntamente con la pena capital, aparece algo que se denomina como la ley del talión. La ley del talión decía que debía de pagar una persona con lo mismo que estaba haciendo. Es decir, si una persona quitaba la vida a alguien, tenía que pagar con su propia vida. Si sacaba un ojo, tenían que sacarle un ojo. Y por lo tanto, tanto esto como algunas faltas graves era aplicado lo que era la ley del talión. Pero debemos recordar que en Mateo capítulo número 5, versículo 38, Jesús nos dice algo, y de aquí voy a partir porque me parece que en el Nuevo Testamento hay un nuevo entendimiento de algunas cuestiones, y el Antiguo Testamento debe de mirarse o interpretarse a la luz del Nuevo. Y dice el capítulo número 5, versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla, vuélvele también la otra, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Lo que Jesús está diciendo es que la ley del talión queda invalidada, porque por encima del ojo por ojo y diente por diente está el amor y el perdón, tanto de él como de un creyente, hacia la vida de cualquier otra persona. Y no solamente lo dijo, sino lo ejemplificó, y ahorita voy a hablar alguna de estas cuestiones. La primera que quiero tocar es cuando le llevan a una mujer. Esto lo encuentras en Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Le llevan a una mujer en pleno acto de adulterio, y le dicen: Jesús, la ley del Antiguo Testamento decía que esta mujer tiene que morir por haber sido una adúltera. ¿Qué hacemos con ella? Entiéndase lo siguiente: no solamente tenía que morir la mujer, sino el hombre también con quien se había encontrado. En este momento no sabemos qué sucede con el hombre, pero le llevan solamente a la mujer. Y Jesús, al estar escribiendo en el piso, él dice y voltea diciendo a la gente: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y en ese momento nadie se atreve, porque nadie era perfecto. Cada uno tenía sus pecados, cada uno tenía sus deficiencias delante de Dios, sus fallas. Y por lo tanto Jesús voltea a ver a la mujer cuando todos se van y le dice:
vete y no peques más. Es decir, le muestra su amor y le muestra el perdón en medio de ello. Ahora, no solamente lo hace Jesús, sino esto se replica aún en las cartas del Nuevo Testamento, y por mencionar una de ellas, en el capítulo número 12 de Romanos, Pablo nos habla acerca de ello. Bendecid a quien os maldice, bendecirle y no maldigáis, no pagues a alguien mal por mal, sino paga con bien el mal, etcétera, etcétera. Es decir, contrario a lo que la ley del talión en algún sentido estaba mencionando en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo que encontramos aquí es que el amor y el perdón van por encima aún de la falla, del daño que alguien pueda hacernos a nosotros o a algún ser querido. Sabes, amada persona, no quiero decir que no pagaría por el daño. Creo que ese daño y esa falta fue pagada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero de la misma forma Él tiene que pagar ante la ley, pero la pena de muerte no me parece que sea lo más adecuado. Ahorita voy a explicar un poquito más adelante el por qué. Y algunos asumen que Romanos capítulo 13 apoya la pena de muerte porque habla acerca de la espada. Yo quiero decirte algo, realmente si analizamos Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5, no habla de la pena capital, no hace alusión a ella directamente. La espada tenía que ver con la justicia y tenía que ver con la impartición de alguna forma de lo que era el castigo por los delitos que alguien puede cometer dentro de algún estado. Por lo tanto, lo que encontramos aquí más bien, el tema central es la sujeción del creyente a la autoridad que Dios ha establecido. Amada persona, los creyentes me parece que debemos defender por encima de todo el principio a la vida. Si lo anterior no quedó tan claro, tal vez, el creyente siempre debe de estar defendiendo el principio a la vida y una vida sin relativismos. Es decir, cuando hablamos de lo que es la eutanasia, cuando hablamos acerca del aborto, cuando hablamos la pena de muerte, el creyente debe de estar a favor de la vida y entender que solamente el único que puede quitarla y darla es Dios, no nosotros. Y es por eso que hago este hincapié en ello, sin relativismos, porque alguien dice un niño que viene en el vientre pero viene mal, pues mejor no lo dejemos nacer. No, el creyente está a favor de la vida independientemente de lo que sea, porque no somos relativistas, tenemos absolutos, y la vida es un principio que se defiende. Ahora, si esto no nos queda todavía tan claro, yo quiero hablarte de algunos errores que se han cometido en algunos países donde se ha ejecutado la pena de muerte o la pena capital. Hay un proyecto Inocencia en Estados Unidos dirigido por un hombre llamado Barry Schreck, en el cual del año 70 hasta la fecha ha investigado un sinfín de algunos acusados por algunos delitos sexuales. Este hombre es especialista en medicina forense, en particular ADN, para determinar si aquellos que fueron condenados de buena manera o incorrectamente. Y a través de este proyecto, puedes buscarlo en internet, te da los datos de gente, nombres y todo lo demás. Dice que hay 323 personas que han sido condenadas inocentemente, es decir, han sido inocentes y han sido condenadas. Ahora, esto no es lo peor. De los 323, 20 de ellos se les aplicó la pena capital. ¿Qué quiero decir con ello? A 20 se les quitó la vida siendo inocentes. Ahora, el mejor ejemplo aún para esto, amada persona, es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Va a la pena de muerte siendo inocente. ¿Qué nos lleva a entender esto? Que los gobiernos, cualquiera que sea, puede cometer errores, y no es lo mismo dejar a una persona en la cárcel por algunos años que quitarle la vida, porque me parece que esa depende de Dios. El Estado, amada persona, no está para garantizar la venganza privada, sino para garantizar la convivencia en paz de la sociedad. Por lo tanto, se supone que en los países tenemos cerezos, o en nuestro México hay un cerezo que es un centro de readaptación social, donde se busca que aquel que purga una condena pueda salir y reintegrarse a la sociedad para vivir de forma en paz y tranquila con esa sociedad. En la segunda pregunta, amada persona, ¿alguien puede hacer milagros sin ser creyente? De forma general, ahorita mencioné todo lo que había dentro de esta pregunta. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, en Mateo 7, versículos del 21 al 23 y 1 de Corintios 12, versículos del 27 al 31, habla de cómo identificar el obrar de Dios y lo que no es el obrar de Dios. Y empiezo con lo primero de ellos. Recordemos, amada persona, 2 de Corintios 11, 14, nos habla que Satanás tiene poder, un poder limitado, por cierto, y lo usa para engañar a la gente, de tal forma que no es algo extraordinario que podamos ver a una persona haciendo un milagro, pero no por obra de Dios, sino aún porque Satanás tiene el poder para hacer algunas cuestiones. Y es por eso que encontramos gente que lo hace. En la Escritura nos dice que él se disfraza como ángel de luz para engañar a las personas, y puede hacerlo.
Jesús menciona también, amada persona, que hay gente que puede hacer algunos milagros, pero estos no fueron hechos por Dios. En Mateo 7, versículos del 21 al 23, nos dice por ahí que mucha gente se presentará y dirá: Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Jesús dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y esta parte es interesante, porque es gente que no tenía una relación con Dios, gente que vivía vidas malas, por eso dice hacedores de maldad. Alguien que no conoce a Dios, que no vive conforme a los parámetros de Dios, no puede obrar por Dios. Está obrando por alguien más, pero no por Dios. Y amada persona, los dones fueron dados según Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 27 al 31, fueron dados a los creyentes. Y su marco de actuación son para edificar a la iglesia misma y que muchos puedan venir a conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en su vida. Por lo tanto, lo que Dios obra, amada persona, tiene un marco de actuación, tiene una forma como Dios lo ha establecido, y es ahí donde podemos detectar si algo es de Dios o no es de Dios. Respondiendo a la pregunta directamente, yo diría: no es de Dios. Puede ser de cualquier otra fuente, e inclusive puedo decir directamente Satanás, pero no es Dios, porque Dios se manifiesta de otra manera. Quiero por ahí compartir 3 enseñanzas contigo en estos momentos. Las 3 enseñanzas que quiero compartir: número 1 es: el único que tiene potestad para dar o quitar la vida es Dios. ¿Qué quiero decir con esto, amada persona? Creo que algunos nos hemos atribuido algunas cualidades, algunas cosas que queremos hacer que solamente dependen de Dios. Dije al principio o en medio que el principio de la vida depende de Dios, no de nosotros. Por lo tanto, yo no puedo decidir quién vive y quién no vive, porque estoy tomando atribuciones que no me corresponden, sino son solamente de Dios. Una segunda enseñanza que encontramos aquí es: somos llamados a amar y a dejar la venganza en manos de Dios. La mayoría de la gente que pide la pena capital normalmente es porque fue afectada por algún ser querido que fue dañado, muerto, etcétera, etcétera, por cualquier circunstancia, y es por eso que exigen al Estado matar a aquel que ha dañado a la propia familia o a su ser querido. Lo dije hace un rato, el gobierno no está para impartir justicia privada, sino más bien está para garantizar la convivencia en paz de todos los habitantes. Por lo tanto, amada persona, debemos de amar y dejar la venganza en manos de Dios y no querer nosotros vengarnos por nosotros mismos. Y tercera enseñanza: las maravillas que vienen de Dios se dan bajo el marco que Él estableció. ¿Dónde está ese marco en la Biblia? Estos pasajes que mencioné solamente son algunos de los muchos que existen donde podemos detectar si el obrar es de Dios o el obrar es de alguien más, y ese alguien más casi siempre será Satanás. Amada persona, que el Señor te bendiga y nos vemos mañana para seguir reflexionando en la palabra de nuestro Dios. Pregúntenme y diré que me alcanzó. Pregúntenme y diré que Cristo fue.